Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep-end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. La mayoría de la gente imagina el tabernáculo como una tienda en el desierto, algo como una carpa grande donde los israelitas iban a orar. Pero lo que se construyó en el Sinaí no fue una tienda. Fue una obra de ingeniería tan precisa que si la analizas con ojos modernos no tiene explicación lógica, porque piénsalo un momento. Un pueblo de exesclavos que solo sabía hacer ladrillos de barro tuvo que fundir oro a más de 1000 grados centígrados en medio de la arena. Tuvo que cortar madera tan dura como piedra con herramientas primitivas. Tuvo que tejer figuras de querubines dentro de telas usando matemáticas que ni siquiera tenían nombre. Y tuvo que armar una estructura modular tan perfecta que durante 40 años se montó y se desmontó cientos de veces sin que un solo encaje se desgastara. Todo sin planos en papel, todo sin experiencia previa, todo con medidas que Dios le dio a Moisés en la cima de un monte donde ningún ser humano debería sobrevivir. Esta es la historia real de cómo se construyó el tabernáculo. Y cuando termines de escucharla, vas a entender por qué esa construcción no fue solo un acto de obediencia, fue un milagro de ingeniería escondido en el desierto. Y lo que hace esta historia aún más extraordinaria es que no es una leyenda, no es un relato vago que se pierde en la tradición oral. Es la construcción más documentada de toda la Biblia. Dios dictó cada instrucción con una precisión que haría envidiar a un arquitecto moderno. Y lo que vamos a hacer en este video es exactamente eso. Vamos a recorrer cada fase de la construcción, desde la materia prima hasta el día en que la gloria de Dios bajó del cielo y llenó la tienda. Para entender lo que pasó, hay que empezar por el momento en que Moisés subió al monte Sinaí. Éxodo capítulo 24, versículo 18, dice que Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches, sin comer, sin beber, a una altitud donde el oxígeno escasea y las temperaturas caen bajo cero en la noche. Cualquier alpinista moderno te dirá que eso es médicamente imposible, pero Moisés no solo sobrevivió, recibió instrucciones tan detalladas para la construcción del tabernáculo que ocupan capítulos enteros del libro de Éxodo. Desde el capítulo 25 hasta el 31, Dios le describe cada medida, cada material, cada objeto, cada color, cada proporción. No fueron indicaciones vagas, fueron planos de precisión milimétrica dictados en un idioma que no tenía palabras para ingeniería. Y aquí es donde aparece el primer problema que nadie menciona. Éxodo 25, versículo 9, dice algo que cambia todo. Dios le dijo a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Fíjate en eso. Dios no solo describió medidas, le mostró un modelo. Lo que Moisés contempló en la cima del Sinaí fue un prototipo celestial, y su responsabilidad era replicarlo exactamente en el mundo físico, con manos humanas, con materiales del desierto, con un pueblo que nunca había construido nada más complejo que un ladrillo. Pero entonces, si los israelitas eran esclavos de barro y paja, ¿de dónde salió la capacidad para construir algo así? La respuesta es más profunda de lo que parece. Durante 400 años en Egipto, los hebreos no solo hicieron ladrillos, vivieron dentro del imperio más tecnológico de la antigüedad. Egipto dominaba la metalurgia, la cerámica avanzada, la arquitectura monumental, el tejido de lino de alta calidad. Y aunque los israelitas eran siervos, era imposible vivir 4 siglos en ese ambiente sin absorber conocimiento.
Esas técnicas estaban en su memoria colectiva. No las aprendieron en una escuela. Las vieron, las escucharon, las respiraron generación tras generación, pero el conocimiento humano por sí solo no alcanzaba. Y había otro problema: los materiales. ¿De dónde iba a salir tanto oro, tanta plata, tanto bronce, tantas telas finas, tantas piedras preciosas en medio de un desierto donde no había nada? Éxodo 35, versículos 4 al 9, registra el momento en que Moisés convocó al pueblo y les dijo lo que Dios necesitaba: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste. La lista era larga. Los materiales eran carísimos y el pueblo estaba en el desierto donde no se podía comprar nada. Pero lo que sucedió después es una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. Éxodo 35, versículos 21 al 29, dice que todo hombre y toda mujer cuyo corazón fue estimulado vino y trajo ofrenda. Vinieron hombres y mujeres, todos voluntarios de corazón, y trajeron zarcillos, anillos, brazaletes, todo objeto de oro. Trajeron plata, trajeron bronce, trajeron tela azul, púrpura y carmesí, trajeron pieles y madera. Los príncipes trajeron las piedras de ónice y las especias. No fue un impuesto, no fue una obligación, fue un acto libre, nacido del corazón, y el resultado fue tan abrumador que Éxodo 36, versículos 5 al 7, registra algo que probablemente nunca ha vuelto a suceder en la historia. Los artesanos tuvieron que ir a decirle a Moisés que el pueblo estaba trayendo más de lo necesario. Y Moisés mandó pregonar por el campamento que ningún hombre ni mujer trajera más ofrenda para el santuario. Y así, el pueblo fue impedido de ofrecer más. Fue la única vez en la historia bíblica que Dios tuvo que decir basta, dejen de dar. Con los materiales asegurados, Dios hizo algo extraordinario. Éxodo 31, versículos 2 al 5, dice que Dios llamó por nombre a un hombre específico: Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó de su espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. No fue solo una habilidad natural potenciada, fue una capacitación sobrenatural directa. Dios tomó a un hombre común y lo convirtió en el artesano más capacitado de su generación. Pero ni el artesano más dotado del mundo habría podido hacer esto sin ayuda. Un proyecto de esta escala requería cientos de manos trabajando al mismo tiempo. Por eso Dios también eligió a Aholiab de la tribu de Dan, y les dio a ambos algo que pocas veces se menciona: la capacidad de enseñar. Éxodo 35, versículo 34, dice específicamente que Dios puso en sus corazones la habilidad de enseñar a otros. Hombres que toda su vida habían cargado ladrillos empezaron a aprender a fundir metales, labrar madera, tejer telas complejas y grabar piedras preciosas. Sus manos cambiaron de oficio, ya no eran manos de esclavos, se habían transformado en artesanos del santuario del Dios vivo. Ahora viene la parte que desafía toda lógica. Muchos de los elementos centrales del tabernáculo tenían que fabricarse en oro macizo: el candelabro, el propiciatorio, los querubines del arca, el altar del incienso cubierto de oro, las argollas, los marcos. Pero el oro no se trabaja en frío. El oro solo se vuelve líquido a 1064 grados centígrados. ¿Cómo logró un campamento de nómadas en el Sinaí, sin acceso a carbón mineral ni a hornos sofisticados, superar esa barrera de temperatura? La respuesta está en un árbol que nadie valoraba: la acacia del Sinaí. Un árbol que a simple vista parecía inservible, cubierto de espinas y retorcido por el viento. Pero escondía una propiedad que lo cambió todo. Cuando esa madera se procesaba como carbón,
generaba un calor sostenido y estable que superaba por mucho lo que cualquier otra fuente de combustible podía ofrecer en esas condiciones. Con ese carbón como base, los artesanos construyeron rudimentarios hornos cavados en la arena y reforzados con arcilla. El oxígeno extra que necesitaba el fuego lo suministraban con bolsas de piel animal que funcionaban como fuelles, bombeando aire sin parar hacia las brasas. El proceso era brutal. Imagina la escena. 40 grados bajo el sol del Sinaí. El suelo quemando los pies, el aire tan seco que lastimaba los pulmones, y a pocos metros, hornos escupiendo llamas que superaban los 1000 grados. Hombres se turnaban para mantener los fuelles funcionando porque nadie aguantaba más de unos minutos cerca del fuego. Las herramientas tenían que sostenerse con telas gruesas para no quemarse las manos. Cualquier salpicadura de metal derretido podía causar una herida grave. El agua tibia dentro de los odres se evaporaba demasiado rápido y aún así el trabajo no podía detenerse. Porque para dar forma al oro de los objetos sagrados, el fuego tenía que mantenerse vivo durante horas. Y entre todas las piezas de oro, había una que hacía temblar a cualquier artesano: la menorá, el candelabro de 7 brazos. Éxodo 25, versículos 31 al 36, describe esta pieza con un detalle impresionante. Tenía que ser hecha de una sola pieza de oro puro, no soldada, no ensamblada por partes. Un talento de oro que equivale a unos 35 kilogramos, martillado y moldeado hasta formar un candelabro perfecto con cálices, manzanas y flores en cada brazo. La palabra hebrea usada es mikshá, que significa obra de martillo, batida de una sola pieza. Un error en la temperatura, un golpe mal calculado, una grieta invisible, y todo el material tenía que derretirse de nuevo para empezar desde cero. 35 kilos de oro puro, trabajados sin soldadura, sin moldes prefabricados, sin termómetros, sin instrumentos de medición. Solo fuego, martillo y manos llenas del Espíritu de Dios. Para que dimensiones lo que significa eso, piensa en un orfebre moderno, con sus herramientas de precisión, con temperatura controlada digitalmente, con moldes industriales y aleaciones calibradas. Hacer una pieza de 35 kilos de una sola lámina de oro es un desafío extremo. Ahora imagina a un hombre en el desierto del Sinaí con un martillo de bronce, un yunque improvisado y un horno de barro alimentado con fuelles de cuero, intentando hacer exactamente lo mismo, y no cualquier forma. Un candelabro con 7 brazos, con cálices en forma de flor de almendro, con botones y pétalos, todo saliendo de una única pieza. La tradición rabínica registra que Moisés mismo tuvo dificultad para entender cómo debía verse la menorá. El Midrash Tanjuma dice que Dios le mostró un modelo de fuego para que pudiera comprender la complejidad de la pieza, y al final la menorá se hizo, perfecta, de una pieza, como Dios la ordenó. Pero la menorá no era el único objeto de oro. El propiciatorio, la tapa del arca de la alianza, también era de oro puro. Éxodo 25, versículos 17 al 22, lo describe. 2 querubines de oro batido, uno en cada extremo, con las alas extendidas, cubriendo el propiciatorio y sus rostros mirando hacia abajo, hacia la tapa. Esos querubines no eran figuras planas, eran tridimensionales, batidos de la misma pieza que la tapa. Y entre esos 2 querubines, dice el versículo 22, Dios prometió hablar con Moisés. El lugar más sagrado del universo cabía entre las alas de 2 figuras de oro hechas por manos humanas en medio de un desierto. Mientras los orfebres luchaban contra el fuego para dar forma al metal, en otra zona del campamento, el trabajo avanzaba a un ritmo completamente distinto, sin calor, sin urgencia, con una paciencia casi meditativa. La estructura, el esqueleto que sostendría todo,
y ese esqueleto fue hecho de la misma madera que alimentaba los hornos, acacia del desierto. A ojos de cualquier hebreo, la elección era rara. La acacia del Sinaí no era un árbol noble, era retorcida, cubierta de espinas, casi imposible de trabajar con herramientas de bronce. Nadie la habría elegido para un proyecto sagrado. Pero Dios no pidió una madera bonita, pidió la madera que no se pudría, que los insectos no comían, que resistía el calor extremo y las tormentas de arena, la madera más dura y más resistente del Sinaí. Éxodo 26, versículos 15 al 25, describe la estructura con precisión. Cada tabla debía medir aproximadamente 4,5 metros de altura por 67 centímetros de ancho. Cada una requería un corte absolutamente recto, a pesar de que la materia prima venía de troncos naturalmente curvos. Cada una tenía que tener medidas exactas, sin espacio para improvisación, y necesitaban 48 tablas idénticas. El proceso era agotador. Con hachas y sierras primitivas de bronce, los hombres cortaban los troncos de acacia y luego los alisaban con cepillos rudimentarios. La madera era tan dura que arrancaba astillas gruesas de las manos ya callosas por años de esclavitud. Cada tabla tomaba días para quedar lista, y cuando finalmente estaba terminada, no era momento de descansar, era momento de comenzar la siguiente, porque 48 tablas idénticas no se hacen en una semana. Pero aquí viene el detalle que a mí me parece de los más impresionantes de todo el proyecto. Cuando una tabla quedaba lista, no se guardaba así. Se le aplicaba una capa completa de oro por todos sus lados. Éxodo 26, versículo 29, lo dice claramente. Un árbol que nadie habría mirado 2 veces ahora relucía como si hubiera sido traído de un palacio. Lo despreciado se volvía glorioso. Lo común se volvía sagrado. Lo que parecía inútil se convertía en la estructura misma de la casa de Dios. Por fuera, una tienda cubierta de pieles. Por dentro, paredes de oro puro brillando bajo la luz del candelabro. Y ahora llegamos a un problema de ingeniería que pocos se detienen a analizar. El tabernáculo no era un templo fijo, no tenía cimientos de piedra, no tenía fundaciones profundas enterradas en el suelo. Era una estructura portátil. Cuando la nube de Dios se movía, todo tenía que desmontarse en horas, cargarse en carretas y sobre los hombros de los levitas, y volver a montarse en el siguiente campamento. Entonces la pregunta es obvia: ¿cómo lograr que 48 tablas enormes cubiertas de metal noble se mantengan firmes sobre arena suelta? Colocarlas directamente en la arena era imposible. Se hundirían con el peso. Se caerían con el viento, se moverían con cualquier toque. Lo que Dios le reveló a Moisés como respuesta a ese problema parece casi ridículo por su sencillez. Pero cuando lo analizas de cerca, descubres un nivel de sofisticación que ingenieros actuales respetan. La respuesta fue la plata. Éxodo 26, versículo 19, describe el sistema. En la base de cada marco de acacia se tallaron 2 salientes verticales que sobresalían hacia abajo. Cada espiga se insertaba con precisión absoluta dentro de un bloque sólido de plata. Una base para cada espiga. El peso de cada bloque de plata rondaba los 35 kilos, según el cálculo de un talento bíblico. Éxodo 38, versículo 27, nos da el total. 100 bases de plata para 100 talentos, 96 bases para las 48 tablas y 4 bases para las columnas del velo. Imagina el escenario: casi 100 bloques de plata maciza distribuidos milimétricamente por el suelo del desierto. Funcionaban como zapatas móviles, lo suficientemente pesadas para dar estabilidad, moldeadas con precisión para que cada tabla encajara sin holgura, diseñadas para distribuir el peso de forma uniforme y evitar que la estructura se inclinara. No había clavos, no había tornillos,
No había nada fijado al suelo. El sistema entero dependía de 3 factores: la masa de la plata, la fuerza gravitacional y la exactitud de cada encaje. Pero eso solo no bastaba para sostener paredes tan altas. Por eso Dios ordenó también barras transversales. Éxodo 26, versículos 26 al 29, detalla la solución. 5 travesaños por cada costado, fabricados en acacia y forrados de oro, que se deslizaban horizontalmente por aros metálicos sujetos a los marcos. Esas barras funcionaban como costillas horizontales que convertían 48 piezas sueltas en una sola unidad estructural imposible de mover. La barra central, dice el versículo 28, pasaba por el medio de las tablas de un extremo al otro. Era literalmente un sistema modular prefabricado. Cada pieza tenía su lugar exacto, cada encaje correspondía a una sola posición. Siglos antes de que la ingeniería moderna inventara la construcción modular, ese sistema ya existía en el desierto del Sinaí. Y lo más impresionante es que durante 40 años se montó y se desmontó cientos de veces sin que los encajes se desgastaran, sin que la estructura perdiera estabilidad, sin que una sola pieza necesitara ser reemplazada, porque cada medida fue dada directamente por Dios y ejecutada por artesanos llenos de su espíritu. Pero Dios no se conformaba con una estructura funcional. Quería que el interior fuera deslumbrante, que al cruzar la entrada el sacerdote sintiera que había dejado el desierto y entrado al cielo. Y aquí es donde entra una de las partes más extraordinarias de todo el proyecto: los tejidos. Éxodo 26, versículo 1, dice que el tabernáculo debía tener cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines de obra primorosa. Cada una de esas palabras esconde un mundo de complejidad. El lino torcido, en hebreo shesh moshzar, se refiere a un lino de fibra extremadamente fina, torcido con una técnica que producía un hilo fuerte y brillante. Los egipcios eran maestros en este arte y los israelitas lo habían aprendido durante siglos de convivencia. Pero el verdadero desafío estaba en los colores. El azul, tekelet, en hebreo, se obtenía de un molusco marino llamado gilasón. Cada molusco producía apenas unas gotas de pigmento. Se necesitaban miles de moluscos para teñir una sola pieza de tela. Y el pueblo estaba en medio del Sinaí, lejos del mar Mediterráneo, lejos de las rutas comerciales de la Fenicia. ¿De dónde salió ese material? Éxodo 12, versículos 35 y 36 da la respuesta. Antes de salir de Egipto, los hebreos pidieron a los egipcios objetos de plata, de oro y vestidos. Y Dios hizo que los egipcios les dieran todo lo que pidieron. Esos materiales preciosos, esos tejidos de colores raros, esos pigmentos carísimos venían del despojo de Egipto. Lo que el pueblo había sufrido durante 400 años de esclavitud ahora se convertía en materia prima para la casa de Dios. Pero tener el material no era suficiente. Había que transformarlo. Y ese trabajo cayó sobre las mujeres de Israel. Éxodo 35, versículo 25, dice que toda mujer sabia de corazón hilaba con sus manos. Y el versículo 26 agrega que todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Estas mujeres no hacían bordados simples colocados sobre la tela. En el original hebreo, la descripción deja claro que las figuras angélicas no se añadían después sobre la tela terminada. Nacían dentro del lienzo mismo durante el proceso de tejido, integradas en cada cruce de hilos. Eso se llama tejido de tapicería y requiere un nivel de planificación matemática impresionante. Antes de comenzar a tejer, tenían que planear el diseño completo, contar los hilos, calcular dónde empezaba y terminaba cada color, imaginar el resultado final antes de que existiera. Un error en el cálculo y el querubín aparecería torcido o fuera de lugar o repetido en la medida equivocada.
Mujeres en el desierto, sin manuales, sin diagramas, sin modelos, creando el equivalente a tapices reales dentro de tiendas improvisadas. Y el resultado era sobrecogedor. Por fuera, el tabernáculo parecía una tienda rústica cubierta de pieles curtidas, pero cuando entrabas veías otra cosa: querubines tejidos sobre tu cabeza, colores vivos reflejando la luz dorada del candelabro, tejidos que brillaban como si fueran hechos para reyes. Lo sagrado escondido bajo lo simple, lo eterno escondido bajo lo común. Mientras los tejidos se preparaban, otra parte crítica del tabernáculo necesitaba tomar forma: las vestiduras del sumo sacerdote. Y no eran simples ropas ceremoniales. Éxodo 28 las describe con un detalle que deja claro que cada pieza tenía una función específica. Porque cruzar ese umbral hacia donde Dios habitaba no tenía comparación con ningún ritual conocido. Era lo más peligroso que un ser humano podía hacer. Un error, una medida equivocada, un detalle omitido, y el sacerdote podía morir instantáneamente. La pieza más impresionante era el pectoral del juicio. Éxodo 28, versículos 15 al 21, lo describe como un cuadrado de tela doblado, con 12 piedras preciosas engastadas, cada una representando una tribu de Israel. No eran piedras decorativas. Cada una fue pulida, tallada y grabada con el nombre de una tribu, usando técnicas de lapidación que requerían polvo abrasivo, brocas de mano y una paciencia sobrehumana. Todo eso en el desierto. El manto del efod era completamente azul, con granadas de tela intercaladas con campanillas de oro en el borde inferior. Éxodo 28, versículo 35, declara algo estremecedor: y satisfará a Aarón para ministrar, y se oirá su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová y cuando saliere, para que no muera. Esos cascabeles de oro tenían una función que eriza la piel. Eran el único indicador de que el hombre al otro lado del velo seguía con vida. Mientras sonaban, el pueblo afuera sabía que el sacerdote seguía vivo, que seguía moviéndose, que la presencia de Dios no lo había consumido. Si las campanillas dejaban de sonar, el silencio significaba muerte. Y en la frente, atada al turbante, una placa de oro sólido grabada con 4 palabras que pesaban más que toda la vestidura junta: Santidad a Jehová. Éxodo 28, versículo 36. No era una frase decorativa, era un recordatorio de que ese hombre no entraba en nombre propio. Entraba representando a toda una nación ante el Dios vivo. Costurar todo eso en el desierto requería una precisión absurda. Proporciones exactas, pesos equilibrados, hilos reforzados, materiales raros, tinturas delicadas, una vestidura que en el fondo era la frontera entre la vida y la muerte. Pero el tabernáculo no era solo la tienda. Alrededor de ella existía un atrio completo que pocas veces se analiza. Éxodo 27, versículos 9 al 18, describe un patio rectangular de 100 codos de largo por 50 de ancho, rodeado por cortinas de lino fino, sostenidas por columnas de bronce con bases de bronce y ganchos de plata. Eran 20 columnas en cada lado largo y 10 en cada lado corto, 60 columnas en total, con sus cuerdas, sus estacas y sus bases. Todo eso también tenía que transportarse cada vez que la nube se movía. Dentro de ese atrio, antes de llegar a la tienda, se encontraban 2 objetos que no eran decorativos. Eran de vida o muerte. El primero era el altar de bronce para los holocaustos. Éxodo 27, versículos 1 al 8 lo describe: 5 codos de largo, 5 de ancho y 3 de alto, hecho de madera de acacia recubierto de bronce, con cuernos en sus 4 esquinas y una rejilla de bronce en el medio. Ahí se ofrecían los sacrificios. El fuego sobre ese altar no se apagaba nunca. Levítico 6, versículo 13, lo dice con claridad: el fuego arderá continuamente en el altar,
no se apagará. Día y noche, en campamento o en marcha, ese fuego tenía que estar encendido. Era la imagen visible de que la relación entre Dios y su pueblo nunca se interrumpía. El segundo objeto era la fuente de bronce. Éxodo 30, versículos 17 al 21 la describe. Estaba entre el altar y la entrada de la tienda, llena de agua. Los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Si no lo hacían, morían. No era una sugerencia de higiene, era un mandato de supervivencia espiritual. La fuente fue hecha con los espejos de bronce pulido que las mujeres donaron. Éxodo 38, versículo 8, dice que fue hecha de los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Esas mujeres renunciaron a su vanidad personal para que existiera el instrumento de purificación sacerdotal. Los espejos donde antes veían su propio rostro se convirtieron en el lugar donde los sacerdotes se preparaban para ver la gloria de Dios. You tell yourself, no one wants your college-era band tees. But on Depop, people are searching for exactly what you've got. You once paid a small fortune for them at merch stands. Now, a teenager who calls them vintage will offer that same small fortune back. Sell them easily on Depop. Just snap a few photos and we'll take care of the rest. Who knew your questionable music taste would be a money-making machine? Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. Y entonces llegó el día. Éxodo 40, versículo 17, registra una fecha que probablemente los israelitas nunca olvidaron. 11 meses después de haber cruzado el Mar Rojo, al inicio del segundo año en el desierto. Casi un año después de haber cruzado el Mar Rojo, Moisés recibió la orden final. Levanta el tabernáculo. Imagina lo que se sentía. Meses de trabajo, miles de horas, cientos de personas dedicadas a cada detalle, y ahora todo tenía que encajar. Por primera vez, sin ensayo previo, en medio del desierto, lo primero que se hizo fue distribuir los bloques de plata sobre la arena, piezas macizas que brillaban bajo el sol mientras los hombres las alineaban una a una con la precisión que un sistema modular exige. Después llegó el turno de los marcos dorados de acacia. Se necesitaban varios hombres para cargar cada una y otro equipo para encajar las espigas en las bases, una pared de oro surgiendo del polvo del desierto. Las barras transversales fueron deslizadas a través de las argollas. La estructura se volvió rígida, un esqueleto dorado de pie en medio de la nada. Después vinieron las coberturas. Primero el tejido interior, el más sagrado, con los querubines tejidos a mano. Eran 10 cortinas de lino torcido que se unían con lazadas de azul y 50 corchetes de oro. Éxodo 26, versículos 1 al 6, describe cada medida. Cada cortina medía 28 codos de largo por 4 de ancho. Se unían 5 con 5, formando 2 grandes secciones que luego se juntaban con los corchetes de oro. Era la primera capa, la más bella, la que nadie fuera del sacerdocio vería jamás. Por cima de ella, la cobertura de pelo de cabra. 11 cortinas esta vez, ligeramente más grandes, 30 codos de largo por 4 de ancho, unidas con corchetes de bronce. Éxodo 26, versículos 7 al 13, especifica que esta capa sobresalía por todos lados, protegiendo la tela interior. Después las pieles de carnero teñidas de rojo. Y por último, la capa exterior de pieles de tejón, resistentes al sol, a la lluvia y a las tormentas de arena. Sobre él, la cubierta de pelo de cabra. Después, las pieles teñidas de rojo. Y por último, la capa exterior de pieles de tejón resistentes al sol y a las tormentas. De afuera parecía una tienda común, de adentro parecía el cielo. El interior fue amueblado pieza por pieza. El arca de la alianza fue colocada en el lugar santísimo, cubierta por el propiciatorio con sus querubines de oro. El velo bordado fue colgado, separando el lugar santo del lugar santísimo.
Éxodo 26, versículo 33, dice que ese velo haría separación entre el lugar santo y el santísimo. Ese velo no era una simple cortina, era de azul, púrpura y carmesí, con querubines de obra primorosa, igual que las cortinas interiores. Colgaba de 4 columnas de acacia, revestidas de oro, con ganchos de oro y bases de plata. Detrás de ese velo estaba el espacio más peligroso y más sagrado del planeta. Solo el sumo sacerdote podía pasar, solo una vez al año, solo con sangre del sacrificio, solo con el incienso cubriendo el propiciatorio para que la nube del incienso ocultara el lugar de la presencia y él no muriera. Levítico 16, versículo 2, lo dice sin rodeos. Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que no entrara en todo tiempo al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque Dios aparecería en la nube sobre el propiciatorio. Ese velo era literalmente la frontera entre la vida humana y la presencia absoluta de Dios. La mesa de los panes de la proposición fue colocada al lado norte con 12 panes frescos, uno por cada tribu. El candelabro fue encendido, 7 llamas iluminando oro puro. El altar del incienso comenzó a quemar aroma delante de Dios. Y ese incienso no era cualquier mezcla. Éxodo 30, versículos 34 al 38, describe una fórmula específica: estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, todo en partes iguales, compuesto según el arte del perfumador, sazonado con sal, puro y santo. Y Dios fue enfático. Esa fórmula era exclusiva para el tabernáculo. Nadie podía replicarla para uso personal. Quien lo hiciera sería cortado de su pueblo. El aroma que llenaba el lugar santo era único en todo el mundo. No existía en ningún palacio, en ningún templo pagano, en ninguna casa, solo ahí, solo para Dios. En el atrio exterior, el altar de bronce para los holocaustos y la fuente de bronce para las purificaciones fueron posicionados. Todo estaba listo, cada pieza en su lugar, cada medida exactamente como Dios la ordenó en el monte. Pero todavía faltaba la respuesta más importante de todas. ¿Aceptaría Dios el tabernáculo? El pueblo se reunió afuera. El desierto quedó en silencio. Ni el viento parecía moverse. Moisés salió de la tienda después de verificar cada detalle. Y entonces sucedió. Éxodo 40, versículos 34 y 35, describe el momento con palabras que pesan como plomo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Detente un momento y piensa en lo que eso significa. El mismo Moisés que vio la zarza arder sin consumirse, el mismo que subió al Sinaí envuelto en fuego y truenos, el mismo que hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo, según Éxodo 33, versículo 11. Ese Moisés no pudo entrar. La gloria era tan densa, tan real, tan abrumadora, que el hombre más cercano a Dios en toda la tierra tuvo que quedarse afuera. A partir de ese instante, la tienda dejó de ser un proyecto de construcción. Se convirtió en la dirección postal de Dios en la tierra. La presencia del Creador del universo se había mudado al desierto, no a un palacio en Egipto, no a un templo en Babilonia, a una tienda rodeada de arena, construida por manos de exesclavos. Piensa en lo que vio el pueblo ese día. Habían sido esclavos, habían visto las plagas, habían cruzado el mar, habían temblado al pie del Sinaí, habían pecado con el becerro de oro, y ahora, después de meses de trabajo agotador, veían con sus propios ojos que Dios aceptaba su ofrenda, que la gloria bajaba del cielo y llenaba lo que sus propias manos habían construido. No hay registro de que nadie hablara. No hay registro de cantos ni de aplausos. Solo la nube, densa, pesada,
cubriendo la tienda y derramándose por dentro hasta que ni siquiera Moisés podía entrar. Ese silencio debe haber sido el momento más sagrado en la historia de Israel hasta entonces. Y a partir de ese día comenzó algo que duraría 40 años. Éxodo 40, versículos 36 al 38 lo describe. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se levantaba, no se movían hasta el día en que ella se levantaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Piensa en lo que eso significaba para una familia israelita. Cada noche, cuando el desierto se oscurecía y las temperaturas caían, cuando la arena se volvía fría y el silencio del desierto pesaba sobre las tiendas, bastaba con mirar hacia el centro del campamento. Y ahí estaba, una columna de fuego, no un fuego común, un fuego que no quemaba la tienda. Un fuego que no necesitaba leña, un fuego que estaba ahí noche tras noche, mes tras mes, año tras año, durante 40 años. Los niños que nacieron en el desierto nunca conocieron una noche sin ese fuego. Para ellos, la presencia visible de Dios era tan normal como las estrellas. Y durante el día, la nube, protegiéndolos del sol implacable del Sinaí, dando sombra al tabernáculo, indicando cuándo moverse y cuándo quedarse. Durante 4 décadas, esa estructura extraordinaria fue montada y desmontada cientos de veces. Cada viaje comenzaba cuando la nube se levantaba. Cada parada sucedía cuando la nube se detenía, y el proceso de desmontaje y transporte no era algo improvisado. Números capítulos 3 y 4 describen con detalle quién cargaba qué. El tabernáculo se dividía entre 3 familias levíticas, y cada una tenía una responsabilidad específica. Los hijos de Coat cargaban los objetos más sagrados: el arca, la mesa, el candelabro, los altares y los utensilios del santuario. Pero ni siquiera ellos podían tocar esas piezas directamente. Números 4, versículos 5 al 15, describe el protocolo. Antes de que los coatitas llegaran, Aarón y sus hijos debían entrar, descolgar el velo y cubrir con él el arca de la alianza. Después, cubrían el arca con pieles de tejón y encima un paño todo de azul. La mesa de los panes se envolvía en paño azul con sus utensilios encima. El candelabro se cubría con paño azul y se metía con todos sus accesorios en una cubierta de pieles de tejón. Cada objeto sagrado quedaba envuelto en capas de protección antes de que cualquier levita lo tocara. Y el versículo 15 es claro: los coatitas no debían tocar las cosas santas, no fuera que murieran. Los hijos de Gersón cargaban las cortinas del tabernáculo, la tienda de reunión, su cubierta, las pieles, las cortinas del atrio, los cordeles y todos los instrumentos de servicio. Los hijos de Merari cargaban las tablas, las barras, las columnas, las bases de plata, las estacas y los cordeles, todo perfectamente organizado. Cada familia sabía exactamente qué piezas le correspondían, en qué orden se desmontaban y cómo se transportaban. Número 7, versículos 6 al 9, dice que Moisés les dio carretas y bueyes para facilitar el transporte. 2 carretas y 4 bueyes a los gersonitas, 4 carretas y 8 bueyes a los meraritas, porque cargaban las piezas más pesadas. Pero a los coatitas no les dio carretas, porque lo que ellos cargaban era tan sagrado que debía transportarse sobre los hombros. El arca de Dios no iba en un carro, iba sobre los hombros de hombres consagrados. El tabernáculo era el corazón latiente de la nación. Donde Él estaba, Dios estaba. Y donde Dios estaba, había dirección, protección y propósito. Las tribus acampaban a su alrededor en un orden específico que Dios mismo estableció en Números capítulo 2. Judá al este, con Isaacar y Zabulón.
Rubén al sur, con Simeón y Gad, Efraín al oeste, con Manasés y Benjamín, Dan al norte, con Aser y Neftalí. Los levitas rodeaban el tabernáculo como un anillo de protección, y dentro de ese anillo, los sacerdotes de la familia de Aarón acampaban justo frente a la entrada, al lado este. Si pudieras ver el campamento desde arriba, verías algo impresionante. Millones de personas organizadas en un rectángulo perfecto, con la tienda de Dios en el centro exacto. Todo el campamento, toda la nación, toda la vida de Israel giraba alrededor de esa presencia. Cuando se movían, las tribus del este marchaban primero. Los levitas desmontaban el tabernáculo y lo cargaban en el centro de la caravana, y las tribus del oeste cerraban la marcha. Dios iba en el centro, siempre protegido, siempre rodeado, siempre en medio de su pueblo. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. El tabernáculo siempre tuvo fecha de caducidad. Desde el principio fue diseñado como algo transitorio, móvil, adaptada para peregrinos, hecha para acompañar a un pueblo en camino. Cuando Israel entró a la tierra prometida, el tabernáculo fue colocado en Silo, y ahí permaneció por siglos, pero un contraste comenzó a molestar. Israel vivía en casas de piedra y Dios todavía habitaba en una tienda. El rey David lo expresó con claridad en 2 Samuel 7, versículo 2. Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. David quiso construir un templo permanente, pero Dios le dijo que no sería él, sino su hijo quien lo haría. 2 Samuel 7, versículo 13 dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La promesa pasó a Salomón, y David, aunque no pudo construir el templo, dedicó los últimos años de su vida a preparar materiales para su hijo. Primero Crónicas 22, versículo 14, registra que David preparó 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, además de bronce y hierro sin medida. Un padre que no vería la obra terminada, pero que preparó todo para que su hijo pudiera levantarla. Y aquí es donde todo cobra un sentido más profundo. Todo lo que Israel fabricó en el Sinaí, desde los bloques de plata hasta los hilos de púrpura, era un ensayo general. El tabernáculo fue la escuela. El templo de Salomón sería la obra maestra. Las mismas técnicas que los israelitas aprendieron en el Sinaí, las mismas habilidades que Dios les dio a través de Bezalel y Aholiab, fueron transmitidas de generación en generación hasta que, siglos después, hicieron posible la construcción más impresionante de la antigüedad. Pero fíjate en algo que a mí me sacude cada vez que lo pienso. Dios no eligió a los más preparados. Eligió a exesclavos. No eligió una ubicación cómoda. Eligió el desierto. No esperó a que tuvieran las condiciones perfectas. Les dio las instrucciones y luego les dio la capacidad para cumplirlas. El oro fue forjado por el fuego. La madera torcida fue enderezada y cubierta de gloria. Manos acostumbradas al barro crearon la obra más fina de su época, y hay algo más que vale la pena notar. Cada material contaba una historia. La plata de las bases venía del rescate de cada israelita mayor de 20 años. Éxodo 30, versículos 11 al 16, ordenaba que cada persona diera medio ciclo de plata como ofrenda de expiación. Esa plata fue fundida y convertida en las bases que sostenían toda la estructura. Eso significa que literalmente el tabernáculo se sostenía sobre la ofrenda del pueblo entero. Cada hombre de Israel tenía un lugar en los cimientos de la casa de Dios. El bronce venía de las ofrendas voluntarias, el oro venía del despojo de Egipto y de la generosidad del pueblo. Las pieles venían de los rebaños que pastoreaban. Cada material tenía una historia detrás. Cada pieza representaba un sacrificio personal. Nadie podía mirar el tabernáculo y decir que no tenía nada que ver con él. Todos habían puesto algo. Todos habían dado algo.
Todos habían participado, y cuando todo estuvo listo, Dios mismo vino a habitar en medio de ellos, no en un palacio, no en una ciudad, en una tienda, en el desierto, entre exesclavos. El Dios que creó las estrellas eligió vivir en una tienda de pieles rodeada de arena. Y lo hizo no porque no tuviera opciones, lo hizo porque quería estar cerca de su pueblo. Porque la gloria de Dios no busca el lugar más impresionante, busca el corazón más dispuesto.